Bueno, el Evangelio. Seguramente muchos hemos pensado que los cristianos son las personas perfectas que creyeron en Dios y de ahora en adelante somos los perfectos, no tenemos problemas, todo chévere, no pasa nada, nosotros somos guapos y apoyados porque somos cristianos y ahora todo bien, no cometemos errores. Y seguramente muchos podrían imaginar a esos pasajes bíblicos donde se habla de esos grandes personajes bíblicos que lograron vivir experiencias únicas, actores principales de actos sobrenaturales como sanidades, como ver descender fuego del cielo, como abrir el mar rojo, como que se abra la tierra en dos, como sanar a un enfermo, como levantar a una persona que murió. Esas cosas son historias que vemos en la Biblia y que los actores principales de esa historia fueron personas seguidoras de Dios. Y podíamos pensar seguramente que ellos eran personas perfectas y un espíritu totalmente entregado a la voluntad de Dios. Y pues ciertamente son personajes dignos de admiración, indudablemente. ¿Cómo no admirar a un Moisés? ¿Cómo no admirar a un David? Sin embargo, la Biblia no es un registro de personas perfectas. De hecho, es todo lo contrario. Ella señala con detalles precisos sobre los grandes errores que cometieron y que pueden servir de ejemplo a la humanidad entera. Y esto solamente hace gala de algo, de lo descrito en la palabra que indica en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, escuche bien esto, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Quiero repetir eso. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. Es por eso que vemos esas historias y esas historias tan impactantes de la palabra de Dios, de aquellos eventos sobrenaturales que sucedieron allí. Mi nombre es Raúl Guedes y hoy traigo un mensaje que ha impactado grandemente mi vida y lo he titulado Seres Imperfectos. ¿Sabe? Cuando hablamos de esto, de estas experiencias de aquellas personas que nos nombra la Biblia y nos llega ese pensamiento de wow, esa persona de verdad que Dios estaba con ella, esa persona de verdad que no pecaba, esa persona de verdad que se apartaba para el Señor y no cometía errores, podemos pensar esto. Sin embargo, cuando vemos la lista, indagamos a cada uno de estos personajes, descubriremos algunas cosas que son impactantes para nuestra vida. Como por ejemplo, podemos hablar de algunos personajes que tomaron decisiones erradas, ¿no? Pero que fueron personajes que trascendieron en el tiempo, aún hoy lo hacen. Por ejemplo, comencemos desde el Génesis. Adán y Eva desobedecieron instrucciones específicas de Dios. Y eso ha generado lo que sabemos todos, el pecado en el mundo. Eso lo podemos encontrar en Génesis 3. Cuando hablamos de Abraham, mintió sobre su relación con Sarai. Estoy nombrando solamente algunos detalles, algunos errores. Pueden haber muchos más de esos, ¿no? Abraham, como les dije, mintió sobre su relación con Sarai, que era su esposa, y dijo que era su hermana. Eso está en Génesis 12. Moisés, con un estallido de ira, golpeó la roca en lugar de hablarle, que fue el mensaje que le dio el Señor. El Señor le dijo, háblale a la roca para que le dé agua al pueblo. Y él estaba airado, viendo la desobediencia del pueblo, un pueblo tan terco, y no obedeció esa orden, sino que en su ira golpeó la roca. Eso trajo consecuencias a su vida. Vamos más adelante y vemos al rey David. El rey David es uno de los íconos de la Biblia. Y muchos quisiéramos imitar en muchas cosas al rey David. De hecho, llama la atención cuando el Señor dice que no ha conocido una persona con el corazón como David, que era un corazón semejante al de él. ¿Y sabes qué hizo David? David fue adúltero, aparte de eso cometió asesinato,
Esto lo podemos conseguir en el 2 de Samuel capítulo 11. Esa historia es bien impactante. Si continuamos, entonces viene Salomón. Salomón, el hombre más sabio del mundo, más sabio de la tierra, por su deseo carnal, se alejó de Dios e incluso inclinó su corazón a otros dioses. Eso está en Primera de Reyes 11. Otro personaje, acerquémonos más hacia el Nuevo Testamento. Otro personaje, Pedro, el apóstol Pedro. Todos sabemos la historia. Negó conocer a Jesús y lo hizo 3 veces. Eso está en Mateo 26, 69. Bueno, y así podríamos seguir enumerando y mencionando esas grandes personalidades que simplemente nos hace saber que no tenían la cualidad de la perfección. Todo lo contrario, muchos de ellos cometieron grandes faltas que hoy día podemos ver reflejadas en la humanidad. Entonces, cuando leemos esto, por lo menos yo sentí un alivio grande cuando leí esto, porque dije, wow, Dios puede usarme a pesar de cometer tantos errores, a pesar de ser una persona que comete errores, Dios puede usarme. Pues sí, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Y que no quede ninguna duda de que somos solamente el instrumento usado por Dios para bendecir a otros. Eso es una característica única de Dios. Dios puede usar a personas como usted y como yo, totalmente imperfectas, para hacer su obra. Dios puede usar personas totalmente que cometen errores porque hay un propósito en ello. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Es que usted entienda y nosotros entendamos que es Dios a través de nosotros y no somos nosotros. Porque si fuésemos nosotros, pues estaría negado ese poder de impactar a otras personas por nuestras debilidades, por nuestros errores. Ahora, cuando pensamos en esto podemos decir, entonces yo puedo hacer cualquier cosa y Dios me va a usar igual, no pasa nada si cometo errores. Pues no es tan así, eso no es cierto. ¿Cómo puedo ser usado por Dios? Y quiero destacar algunas cosas puntuales, ¿no? Lo primero es que debemos saber que es la voluntad de Dios que permite o que elige que seamos usados por Él. No es usted que dice, Dios úsame hoy, necesito que me use porque yo quiero ser usado por ti. No, no es así. Es la voluntad de Dios que ha decidido usarnos para bendecir a otros y para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestras familias. Es Él quien lo hace. Ahora, hay unos pasos que quisiera pedirles que evalúen y sigan. ¿Cómo puede usarme Dios? ¿Qué puedo hacer para que Dios me use? Lo primero que acabo de decir es Dios quien te elige. Dios te eligió ya para usarte. Pero haz unas cosas. Primero, edifícate en la oración. Esto no es más que tener una relación constante con Dios, donde seremos impregnados de su presencia. Cuando tenemos una relación con Dios, nos impregna su presencia. Cuando usted tiene comunicación con Dios, va a reflejar eso que usted hace en lo secreto, hablando con Dios, teniendo un día a día con Dios, va a reflejar en usted la imagen de Dios, va a reflejar en usted la presencia de Dios. Otro punto que quisiera que evaluaran a practicar es apártate del pecado y buscando la santidad. Una de las cosas principales para estar apartado es ser intencional en rechazar el pecado. No es igual tomar una mala decisión porque me equivoqué a planificar siempre hacer lo malo. Hay una gran diferencia. Cuando usted comete un error porque tomó una mala decisión sabiendo que no era así, o muchas veces por costumbres, tomamos decisiones que siempre hacíamos, cosas que siempre hacíamos, seguimos haciendo. Otras veces por patrones de conducta también cometemos los mismos errores que traemos cargando nuestras vidas. Y el Señor simplemente nos dice, conscientemente necesitas apartarte del pecado. Busca la santidad. Y la santidad no es más que apartarme de lo malo, buscando hacer lo que Dios establece en su palabra. Otra cosa que quisiera nombrarles es, permanece aún en la aflicción. Sabe, muchas personas han decidido dar un paso atrás cuando viven momentos duros, momentos difíciles. Sin embargo,
recuerda que siempre Dios está en control de cada situación. Nada de lo que nos sucede sorprende a Dios. Nada de lo que le pasa a usted es una sorpresa para el Señor que podría decir en el cielo, wow, ¿qué le pasó a Raúl? Eso no estaba en el plan. No, a Dios no lo sorprende nada de eso. Solamente que la aflicción nos ayuda a saber que necesitamos tenerlo a Él. La aflicción podemos usarla para acercarnos cada vez más a Dios, y eso entraría en el proceso de santidad. Cuando usted aprende en la aflicción a decirle, Señor, ayúdame en esta situación, simplemente está acudiendo a la persona que le ha elegido a usted para ser su instrumento. Entonces, cada vez que pase por una situación difícil o viva una aflicción, recuerde algo. Espere que el Señor le va a levantar en el momento correcto, en el momento preciso. Otro punto que quisiera que tomaran en cuenta es que debemos renovar nuestros pensamientos constantemente en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Hay muchas personas, o habemos muchas personas, para incluirme, que seguramente el Señor nos ha usado en alguna situación y podríamos pensar que somos muy buenos, que somos mejores que otros. Pues resulta que no es así. ¿Sabe? El Señor dice su palabra, que Él es quien pone en nuestros corazones el querer como el hacer. Así que cuando usted hace algo bueno, no es usted, es Dios a través de usted. Porque la palabra dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. No existe una persona que usted pueda ver y decir que es totalmente justo. Solamente Jesús. Entonces, cuando el Señor decide usarnos, puede entrar a nuestra vida, podría entrar a nuestra vida, debemos tener mucho cuidado con eso. Querer gloriarnos de lo que hacemos, querer gloriarnos de lo que sucedió, o querer tomar para nosotros eso que el Señor hace en las personas y poder decir, lo que pasa es que yo soy muy bueno, lo que pasa es que yo busco mucho de Dios, lo que pasa es que yo conozco mucho la Biblia. Pues déjame decirte que la gloria siempre será de Dios. Nosotros no estamos en la capacidad de hacer lo bueno. Es el Señor a través de nosotros que nos ayuda a ser buenas personas. Es el Señor a través de nosotros que nos ayuda a impactar a otros a través del mensaje que podamos dar, que viene del corazón de Dios, de la palabra de Dios. Entonces podríamos hablar acerca de estos temas y de qué cosas podríamos hacer, pero quise elegir solamente 4 para que usted trabaje en ellas, o para que trabajemos en ellas, porque día a día trabajamos en esas cosas. Recuerde, 1, edifícate en la oración. 2, apártate del pecado buscando la santidad, siendo intencional en hacerlo. 3, permanece aún en la aflicción. Es allí, permaneciendo se puede avanzar. Y 4, renueva tus pensamientos constantemente en la verdad de Dios. Es Dios a través de ti que puede hacer las cosas. Entonces, quiero que te lleves hoy en tu corazón el hecho de que la perfección para nosotros es imposible de alcanzar. ¿Sabe? Ser perfecto no está en nuestras posibilidades, no lo está. Pero ser usado por Dios es posible si decides rendirte a Él, si decides reconocer que aún en tu imperfección Dios ha decidido usarte para bendecir a otros, pues allí cambiará tu vida. Así como cada uno de estos personajes en la palabra de Dios decidió, aún en tu imperfección, dejar que Dios le guiara. David dejó que Dios le guiara. Abraham dejó que Dios le guiara. Moisés dejó que Dios le guiara. Pedro decidió seguir a Dios después de haberlo negado. Y cuando leemos las historias de los logros de estas personas, las cosas que hizo Dios a través de ellos, es impresionante. Es impresionante saber que una persona, por ejemplo, como Pedro, pudo caminar sobre el mar. O como Moisés, que extendió su vara y el mar se abrió en 2. Es impresionante. Y fueron personas imperfectas como usted y como yo. Así que esa debilidad que podemos tener o esa imperfección que puede estar en nosotros, que seguramente está en nosotros, simplemente te hace candidato para ser usado por Dios. Así que cuando dices no puedo, tienes que estar consciente de que no puedes en tus propias fuerzas, pero a través de la fuerza que da el Señor a tu vida puedes lograr grandes cosas.
ya que ella te ayudará a estar cada día dependiendo de la ayuda del Señor. Quiero que hagamos una oración dando gracias al Señor por esto que acabo de decirle, o esta palabra que el Señor acaba de poner en nuestros corazones, para que aprendamos a depender de Él y entendamos que somos imperfectos, pero en su mano podemos ser las personas ideales para bendecir a otros y para que el mundo pueda conocer el poder, la gloria de la presencia de Dios en las vidas de cada uno. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu infinito amor, tu presencia maravillosa que impregna nuestros corazones, es la que nos ha ayudado siempre a salir adelante. Hoy, Señor, una vez más te queremos pedir que nos perdones si en algún momento hemos pensado que no podemos ser usados por ti, por nuestros defectos, por nuestros errores, por nuestras malas decisiones. Enséñanos, Señor, a seguirte a ti para tomar decisiones acertadas, Señor, y que podamos ser guiados por ti en cada momento. Aquellas personas, Señor, que nos escuchan, que nos ven a través de este medio, te pedimos en el nombre de Jesús que toques sus corazones y que le enseñes que el paso principal para ser usado por ti es reconocerte como Señor y Salvador. Que podamos entender que tu presencia maravillosa quiere hacer de nosotros nuevas personas, quiere hacer de nosotros un instrumento que puede cambiar vidas, porque es tu presencia a través de nosotros que puede hacerlo. Gracias te damos por la palabra que hoy nos has enseñado en nuestros corazones y te pedimos, Señor, que seamos hacedores y no solo oidores de ella. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén.